Teología básica por el Dr. Charles C. Riley, sección 8, el pecado. Capítulo 35, la enseñanza de Cristo concerniente al pecado. Cuando uno examina la enseñanza de nuestro Señor concerniente al pecado, por lo menos dos cosas se ponen de relieve. Una es la gran cantidad de referencias que Él hace al efecto, tanto en su enseñanza como en sus parábolas. A pesar de esto, generalmente no pensamos en el pecado como uno de los énfasis principales de Cristo, pero lo fue. En segundo lugar, su enseñanza sobre el pecado fue muy específica, como se verá a medida que se desarrolle este tópico. En otras palabras, Cristo tenía mucho que decir sobre el tema del pecado y lo dijo con detalle específico. 1. Algunos pecados específicos. Nuestro Señor empleó todas las palabras principales que denotan pecado y al hacerlo especificó una variedad de los mismos. Lo siguiente es una lista de pecados particulares que Él menciona en su enseñanza. A. Sacrilegio. Marcos 11, 15 al 18. Al limpiar el templo de los cambistas de dinero, Él condenó su pecado de sacrilegio, es decir, violar el templo que estaba consagrado a Dios y manifestar irreverencia hacia las cosas sagradas. Cristo limpió el templo al principio y al fin de su ministerio. Ver también Juan 2, 12 al 16. B. Hipocresía. Mateo 23, 1 al 36. En su mordaz condenación de la hipocresía de los saduceos, escribas y fariseos, nuestro Señor señaló varias formas específicas en que ellos mostraron esa hipocresía. 1. No practicaban lo que predicaban, versículos 1 al 4. 2. Buscaron exaltarse a sí mismos, animando a las personas a que los adularan, versículos 5 al 12. 3. Se escapaban de cumplir sus juramentos por tratar de diferenciar entre jurar por el templo y jurar por el oro del templo, versículos 16 al 22. 4. Diezmaban escrupulosamente, pero eran negligentes en promover la justicia, versículo 23. 5. Exteriormente parecían ser justos, pero en el interior eran hipócritas, versículo 25. C. Avaricia, Lucas 12:15. Percibiendo que este era el problema fundamental del hombre que quería que Jesús arreglara una disputa entre él y su hermano, el Señor advirtió a la multitud contra el pecado de la avaricia. D. Blasfemia, Mateo 12, 22 al 37. Por atribuir los milagros de Cristo al poder de Satanás, los fariseos estaban blasfemando, pero podían corregir la situación por una confesión correcta de Cristo. Transgresión de la ley, Mateo 15, 3 al 6. Para evitar el socorrer a los padres ancianos, los escribas inventaron una manera de dedicar el dinero que se hubiera usado para ese propósito al templo, para finalmente recibirlo de nuevo. Esto, dijo el Señor, era una violación directa del mandamiento de honrar a los padres. F. Orgullo. Mateo 20, 20 al 28. Lucas 7, 14. El orgullo de posición o el buscar lugares de honor no tiene lugar en la vida de un verdadero siervo. G. Ser piedra de tropiezo. Mateo 18, 6. Hacer algo que pudiera causar que otro peque es en sí pecado. H. Deslealtad. Mateo 8, 19 al 22. Poner las comodidades o aún las obligaciones propias antes de la lealtad a Cristo es pecado. Y inmoralidad. Mateo 5, 27 al 32. Este pecado se puede cometer en el cuerpo, en el corazón o en el matrimonio. J. Infructuosidad. Juan 15, 16. Por el hecho de que los creyentes han sido escogidos para que lleven fruto, no hacerlo sería contrario a los propósitos de Dios. K. Enojo. Mateo 5, 22. El enojo, advirtió el Señor, puede llevar al homicidio. L. Pecados del habla. Mateo 5, 33 y 12, 36. Jesús advirtió contra el pecado de perjurio por dejar de cumplir una promesa hecha bajo juramento. También dijo que tendríamos que dar cuenta por todas nuestras palabras inútiles. M. La ostentación. Mateo 6, 1 al 8.
Hacer gala de supuesta piedad es pecado. Esto se puede hacer por realizar buenas acciones como dar limosna, orar y ayunar con la intención de atraer alabanza de los hombres más bien que la aprobación de Dios. N. Falta de fe. Mateo 6:25. El tener ansiedad en cuanto a las necesidades de uno muestra falta de fe en el cuidado de Dios. O. Mayordomía. Irresponsable. Mateo 25:14 al 30, Lucas 19:11 al 27. Ambas parábolas ilustran la necesidad de la mayordomía responsable de parte de los seguidores de Cristo. Los talentos representan diferentes habilidades dadas a diferentes personas, mientras que las minas que fueron repartidas igualmente representan la oportunidad de la misma vida. Los siervos que no usaron sus habilidades y oportunidades fueron condenados por su conducta irresponsable. P. El no orar. Lucas 18:1 al 8. Debemos orar en todo tiempo y no desanimarnos. Estoy seguro de que esta lista se pudiera alargar, pero basta para mostrar de cuántos pecados particulares habló el Señor. 2. Algunas categorías de pecado. Todos estos pecados específicos se pueden agrupar en ciertas categorías. A. Violaciones de la ley mosaica. Corbán ilustra bien esta categoría. Marcos 7:9 al 13. Corbán es la transliteración de una palabra hebrea que significa regalo. Si un hijo declaraba que la cantidad necesaria para cuidar de sus padres era corbán, los escribas decían que él estaba exento del deber de cuidar de sus padres, un deber que la ley mandaba. Aparentemente él no era realmente obligado a dedicar esa cantidad al templo, sino que podía disponer de ella para sí mismo. B. Pecados manifiestos. Mientras que todos los pecados son pecaminosos, no todos los pecados son de igual magnitud. Algunos pecados son verdaderamente más pecaminosos que otros. Nuestro Señor afirmó esto en su enseñanza de la paja y la viga, Mateo 7:1 al 5, y cuando dijo que el pecado de Caifás de entregar a Cristo a las autoridades era mayor que el de Pilato, Juan 19:11. Algunos ejemplos de pecados manifiestos que muchas veces son de mayor magnitud incluyen pecados del habla, especialmente aquellos que presentan desafío a las reclamaciones de Cristo, Mateo 12:22 al 37, y oposición abierta y rechazo de los mensajeros de Dios, 21:33 al 46. C. Actitudes internas incorrectas. Las acciones externas evidencian las actitudes y el carácter interno, y nuestro Señor a menudo puso su dedo en la raíz interna del pecado. Note Lucas 12:13 al 15 y Mateo 20:20 al 22. D. Levadura. Por toda la Biblia, la levadura tipifica la presencia de la impureza o el mal. Aunque algunos entienden que Mateo 13:33 es una excepción, donde la levadura indica el crecimiento del reino por medio del poder del Evangelio, sin embargo, indudablemente cuando Cristo advirtió contra la levadura de los fariseos, los saduceos y los herodianos, se refería a algo pecaminoso. 1. De los fariseos. La levadura de los fariseos era el externalismo. Aunque externamente eran justos, Mateo 5:20, conocedores de las Escrituras, 23:2, diezmadores, Lucas 18:12, de los que ayunaban, Mateo 9:14, y oraban, Lucas 18:11, por dentro no eran limpios, y nuestro Señor denunció la levadura de su hipocresía, Mateo 23:14 y 26 y 29. Marcos 8:15, Lucas 12:1. 2. De los saduceos. Su levadura era el esparcir la falsa doctrina. Sus creencias estaban arraigadas en sus sentidos. Por lo tanto, ellos no creían en la existencia de los ángeles ni en la resurrección. Nuestro Señor no denunció esto tan a menudo, puesto que la falsa enseñanza de sí misma es algo más aparente porque es más difícil de esconder. Mateo 16:6. 3. De los herodianos. Su levadura era el secularismo y la mundanalidad. Como partido respaldaban a Herodes y el régimen romano que le daba su poder. Así buscaban usar el poder mundano
para promover fines espirituales y Cristo advirtió contra esto. Marcos 8:15. Estos mismos pecados, externalismo, falsa doctrina y métodos mundanos son muy evidentes en algunos grupos hoy en día y la advertencia del Señor contra ellos es bien pertinente. 3. Algunas fuentes del pecado. A. Satanás. Cristo estaba muy consciente del poder, programa y procedimientos de Satanás. Algunos han tratado de sugerir que el Señor en realidad no creía en la existencia de Satanás, sino que se estaba acomodando a la ignorancia de las personas cuando enseñó acerca de Satanás. Pero él habló de Satanás en ocasiones en que no había necesidad de hacerlo, a menos que él creyera que Satanás realmente existía. Lucas 10:18. Nuestro Señor reconoció a Satanás como el príncipe de este mundo. Juan 12:31. La cabeza de su propio reino. Mateo 12:26. El padre de las personas rebeldes. Juan 8:44. El padre de las mentiras. Versículo 44. El maligno que se opone a la recepción del evangelio. Mateo 13:19. El enemigo que siembra cizaña entre el trigo. Versículo 39. Y así el que impulsa a las personas a hacer lo que él promueve. B. El mundo. El mundo se opone al pueblo de Dios y promueve los propósitos de Satanás, así que el sistema del mundo es una fuente de pecado cuando cualquiera se conforma al mismo. Juan 15:18 y 19. C. El corazón. A menudo el Señor enfatizó que lo que una persona hace exteriormente es un reflejo de lo que está en su corazón. Mateo 15:19. 4. La universalidad del pecado. Nuestro Señor, en una declaración directa, dijo que solamente Dios es bueno y que ningún humano lo es. Mateo 9:17. Él declaró que sus discípulos escogidos eran malos. Lucas 11:13. Aunque reconoció que ellos podían hacer cosas buenas, el pecado separa a las personas de Dios y todos somos pecadores. 5. Algunas consecuencias del pecado. A. Afecta el destino. El pecado causa que las personas se pierdan. Mateo 18:11. Lucas 15:4 y 8 y 24. A menos que sean perdonados, las hace perecer. Juan 3:16. Las trae a juicio. Lucas 12:20. B. Afecta la voluntad. El Señor dijo claramente que los fariseos eran esclavos de los deseos del diablo. Juan 8:44. Cuando anunció su misión en la sinagoga de Nazaret, indicó que una de las cosas que él vino a hacer era librar a los cautivos. Lucas 4:18. Aparentemente una referencia a aquellos que estaban cautivos espiritualmente, puesto que el Señor no efectuó la liberación de los que estaban encarcelados. C. Afecta al cuerpo. Por supuesto, no toda enfermedad es resultado del pecado. Juan 9:3. Pero algunas evidentemente lo son. Nuestro Señor indica esto en el caso del hombre que fue sanado en el estanque de Betesda. 5:14. Note también Mateo 8:17. D. Afecta a otros. Los pecados de los escribas afectaron a las viudas y a otros que siguieron sus tradiciones. Lucas 20:46 y 47. El pecado del hijo pródigo claramente afectó a su padre. 15:20. Además, los pecados contra los cuales se advierte en el Sermón del Monte, todos afectan a otros. Nadie puede pecar en aislamiento total. 6. El perdón del pecado. A. La base del perdón. Al principio del ministerio de Cristo, Juan el Bautista anunció el propósito de este cuando señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El Señor mismo declaró que su muerte era la base del perdón. Mateo 20:28 y 26:29. B. La ramificación del perdón. Las personas perdonadas deben perdonar a otros. Esto es un tema reiterado en la enseñanza del Señor. 6, 14 y 15, 18, 21 al 35, Lucas 17, 3 y 4. 7. La escatología del pecado. En su gran discurso escatológico, el Señor detalló la futura manifestación del pecado durante el periodo venidero de la tribulación en la tierra. Mateo 24, 1 al 28.
En los asuntos internacionales, el pecado será la causa de grandes guerras durante los días de la tribulación, versículos 6 y 7. B. En los asuntos personales, el pecado hará que las personas se traicionen y se odien unas a otras, versículos 10 y 12. C. En asuntos espirituales, el pecado de la tribulación será una etapa de intenso engaño espiritual. Muchos líderes religiosos falsos engañarán a las personas con señales milagrosas que tendrán facultad de hacer, versículos 5, 11 y 24. Y el anticristo llevará la religión falsa a su cenit cuando se siente en el templo en Jerusalén y demande ser adorado. Versículos 15 al 21. Durante este tiempo el mal será más manifiesto y dañino que en cualquier otro periodo de la historia. En resumen, la enseñanza de nuestro Señor abarcó muchos aspectos del pecado, enfatizando tanto la variedad como las características del pecado. Él siempre subrayó la responsabilidad personal del hombre por su pecado y su enseñanza estaba impregnada de las ramificaciones prácticas del pecado.